Bienvenidos al programa Cuidando tu Salud. El día de hoy vamos a tratar temas sin duda de gran relevancia e importancia para el aprendizaje de todos nuestros estudiantes y la población en general. Agradecer a todos quienes se conectan semana a semana para observar nuestro programa. El día de hoy estaremos tratando el tema de lo que es intervención de enfermería en paciente quirúrgico con trauma abdominal abierto. Es así que damos las gracias y agradecemos a todos quienes son nuestros auspiciantes, como son el Larkin Community Hospital de Miami, al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, así como también al Hospital Manuel Ignacio Montero Loja. Estamos siendo transmitidos por Facebook Live del Instituto Superior Universitario Bolivariano. Asimismo, somos retransmitidos por Ecotel TV, Plus TV, Lo del Momento Loja, Primer Reporte, MP Noticias, Radio Lluvia. El día de hoy hemos invitado al doctor Edwin Guamán. Él es médico general que trabaja en el hospital del IES Central Loja. El doctor trabaja en el área de emergencia, por cuanto sin duda nos va el día de hoy a despejar grandes dudas que podamos tener en el tema que hemos mencionado sobre la intervención de enfermería en trauma abdominal abierto. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Espero de alguna manera poder aportar con algo a este maravilloso programa, ¿no? Muy amable, doctor. Doctor, sin duda nosotros semana a semana estamos transmitiendo estos programas que son con interés, sobre todo académico, para todos aquellos nuestros estudiantes que están preparándose en el área de enfermería. Sin duda, una carrera de gran demanda que hoy en día estamos viendo en la necesidad que existe a nivel de ámbito de salud a nivel nacional. Doctor, en cuanto a lo que tenemos el trauma abdominal abierto, ¿cómo nosotros podemos definir en sí el trauma abdominal abierto? Muy bien, o sea, un trauma abdominal abierto penetrante se lo puede definir es cuando existe una continuidad, una solución de continuidad de la pared abdominal anterior, producida por factores cortantes o transintoxicantes que pueden ser, por ejemplo, las heridas por arma blanca o heridas con arma de fuego, ¿no? Adicional también se lo puede definir como una acción violenta em, producida o generada por diversos elementos que pueden transgredir lo que es o dañar el contenido de esta cavidad abdominal, sea esta de pared, como el continente, que lo denominamos nosotros continente la pared, o el contenido, que son las vísceras, o también puede haber un trauma de las dos a la vez. Perfecto. Doctor, en cuanto a lo que nosotros tenemos, el trauma abdominal abierto, nosotros tenemos en sí la suma de lo que serían los signos y los síntomas que presentaría este paciente con este diagnóstico, ¿no? Inicialmente, pues podríamos llamarlo un diagnóstico presuntivo a breves rasgos. ¿Cuáles serían los signos y los síntomas de un trauma abdominal abierto? Claro, o sea, podríamos categorizarlo en dos partes, ¿no? Un pre-shock y un post-shock. Un pre-shock podría ser, digamos, un paciente que se encuentra ansioso, con dolor, con una hemorragia obviamente masiva, porque estamos hablando de un trauma abierto. Una hemorragia masiva, puede estar esta persona taquicárdica, un poco hipotensa, y también puede estar taquisfimia, o sea, con muchas frecuencias respiratorias. Podría estar así, a veces diaforético también, el paciente con mucho dolor, dependiendo del trauma, porque puede ser un trauma que puede llevar a que el paciente esté consciente y traumas que lleven a un paciente que esté inconsciente. Como segunda parte sería un paciente ya chocado, ¿no? Con alteración del sistema nervioso central, un Glasgow muy bajo, ¿no? eh, prefer- eh, Sería igual a 8, donde un paciente ya prácticamente se lo debería entubar, estaría con una hipovolemia, probablemente entrando a una acidosis ya. Entonces, eso sería cuando sería ya un shock. Un shock. Ujú. Estamos definiendo en sí que lo que es el trauma abdominal abierto
es un proceso que eminentemente es una emergencia, ¿no? Que atenta Sí, contra claro. la vida de esa persona. Y obviamente, generalmente los traumas abdominales abiertos son aquellos donde, pues, obviamente el paciente llega con sintomatología de shock, de diferente forma se puede manifestar, pero que en sí es muy grave para la vida. Doctor, en cuanto a nosotros el manejo que vamos a tener con estos pacientes de trauma abdominal abierto, ¿cómo nosotros vamos a manejar en un inicio el trauma? Dígase en un área de emergencia, que es por supuesto el área que usted maneja, y podría nosotros explicarnos para mejor comprensión acerca de eso. Claro, o sea, en primera instancia nosotros nos basamos por protocolos, ¿no? Entonces estaría encabezado por el ABCDE, que sería para, eh, como decir, un mecanismo estandarizado de valoración del paciente, que sería la vía aérea, la ventilación, la circulación, la exposición y los probables síntomas neurológicos que tenga el paciente, ¿no? Entonces, también hacemos revaloración de eso, de inicio, de entrada, hay que ver, evaluar, ¿no es cierto? Evaluar dónde, en qué parte está ubicada la herida, si es un sangrado masivo o no, tratar de contener el sangrado, ¿no? Tratar de contener la lesión. Debemos iniciar, como ustedes decían, la importancia del personal de enfermería. Es muy importante aquí porque deberíamos, es un equipo, ¿no? Es un equipo, un, un personal que funciona en equipo. Y aquí sería el personal de enfermería de vital importancia porque ellos son quienes nos ayudan con la aplicación de vías periféricas para la hidratación, administración de soluciones, de medicamentos y todo lo que necesita el paciente, ¿no? Reposición de volumen. Reposición de volúmenes, exactamente. Entonces, eso como inicio, ¿no? Tratar de estabilizar el paciente dependiendo la sintomatología o cómo llegue el paciente al área de Al emergencia. área de emergencia. Sí, Le recordamos que estamos siendo transmitidos por Facebook Live del Instituto Superior Universitario Bolivariano. Estamos ubicados en la ciudad de Loja, en las calles José Antonio Eguiguren y Bolívar. En esta semana estamos con casa abierta, así que les estamos invitados a toda la población a que vengan y nos visiten y puedan conocer al Instituto Superior Universitario Bolivariano. Lo que sueñas, lo que quieres ser. Somos categoría A. Ofertamos títulos de tercer nivel en enfermería. Asimismo, estamos ya en periodo de matrículas abril-septiembre 2023. Ven y visítanos, sin duda te va a encantar. Tenemos laboratorios de vanguardia al alcance de tus manos. Ven. Bueno, doctor, consiguiendo con el programa, nosotros estamos en cuanto a los signos y síntomas, hemos definido bien, sin duda, lo que es el trauma abdominal abierto. Hemos hablado en un inicio la parte del tratamiento que nosotros vamos a emplear. ¿Cuáles serían los exámenes complementarios que nosotros vamos a emplear durante este procedimiento en estos casos emergentes que se presentan? claro, o sea, de inicio, los primordiales serían exámenes eh, eh, clínicos, ¿no? Paraclínicos y los exámenes también muy importantes de imagen, que en nuestro medio es el ECOFAS, es el que se utiliza mucho para el diagnóstico de este tipo de traumas, ¿no? Ujú. Dentro de los paraclínicos podremos usar una biometría, eh, función renal, función hepática, enzimas pancreáticas, para ver si no hay una lesión del páncreas. También podríamos hacer un examen de orina. De pronto haya también un traumatismo, porque se dice que cuando hay de pronto hematuria, el trauma de abdominal es mucho más grave, ¿no? Entonces también se realiza un EMO y una LLDH, porque se ha visto que en la disminución de esta también es probable un trauma de abdomen muy Muy grave, muy importante. importante, sí. Perfecto. Doctor, en cuanto a la parte imagenológica, si nos puede indicar cuál sería la parte más indicada o qué examen complementario en parte imagenológica nosotros podemos emplear en este tipo de pacientes. Claro, la tomografía, o sea, superior al ECOFAS, nos llama a pedir una tomografía porque vamos a ver en realidad
qué parte o cuánta parte del órgano o víscera está afectada o está dañada. Y por ende, si es que es un objeto penetrante, pues saber en qué sitio se ubica y qué está comprometiendo. Comprometiendo. Entonces sería de mucha importancia Importancia. eso. Doctor, en cuanto a las posibles complicaciones que puedan suscitarse en este paciente, ¿cuáles serían referentes, no, pues al trauma abdominal abierto? Claro, o sea, dentro de ahí se podría categorizar como en dos grupos, ¿no? El primer grupo sería eh, antes de estabilizar al paciente y el segundo grupo sería posterior ya a la estabilización del paciente, una vez que ha sido controlado todo podrían presentarse este tipo de complicaciones. Antes de estabilizar el paciente o de abordar ya con el tratamiento definitivo del paciente sería, por ejemplo, transgresión a la manipulación del paciente en el momento de dar RCP o en el momento de estabilización del paciente. Podríamos, qué sé yo, en un RCP agravar el grado de herida, agravar el riesgo de sangrado y por ende probablemente la muerte. Sabemos que el traumatismo abierto de abdomen es altamente riesgoso en el área de emergencia como en quirófano, o sea, se puede morir en ambas instancias, ¿no? Y posa control sería, por ejemplo, riesgo de sepsis, riesgo de síndromes, eh, perdón, síndromes compartimentales, sería también este riesgo de hematomas, de, de focos, eh, o sea, focos infecciosos que se generen dentro de la cavidad abdominal, claro, o también en pared, La ¿no? deficiencia también de lo que Claro, son las heridas que están en ese momento, exactamente, que también riesgo también de que un órgano se pierda o parte de órgano se pierda. se pierda. Perfecto. Exactamente. Somos Instituto Superior Universitario Bolivariano, casa abierta para todos quienes puedan y deseen venir a visitarnos. Les recordamos que estamos ubicados en la ciudad de Loja, en la calle José Antonio Eguiguren y Bolívar. Somos Instituto Superior Universitario Bolivariano. Somos categoría A, lo que sueñas, lo que quieres ser. El día de hoy, sin duda, tenemos una gran actuación por parte de todos nuestros estudiantes que ya están preparándose para pasar a laboratorios. No sin antes, doctor, vamos nosotros a tener la parte en cuanto a su opinión de la importancia que tiene la intervención de enfermería en estos casos clínicos sin duda tan importantes como son el trauma abierto abdominal. Claro, como lo había mencionado, creo que con anterioridad, es de vital importancia, ya que nos manejamos por un equipo, ¿no? El trabajo es colectivo, el trabajo es en equipo, no se puede abordar un paciente de una manera aislada. En este caso, es de vital importancia el personal de enfermería, como lo mencioné, porque es quien en primera instancia incluso nos ayuda con la valoración del paciente, la exploración nos ayuda a quitar prendas muchas de las veces, nos ayuda con la instauración de vías periféricas, administración de medicación, monitorización del paciente, vigilancia muchas de las veces del paciente antes y después de ver la emergencia, ¿no? Entonces, me parece un equipo o un personal eh, muy importante, o sea, dentro de la atención médica que se produce en un área de emergencia o Por crítica. supuesto, siempre trabajando en equipo. Yo digo, siempre los equipos multidisciplinarios son sin duda la base para nosotros poder tratar y que por supuesto ese paciente pueda salir y por supuesto no pierda la vida, como es en este caso de un Claro. trauma abdominal abierto que por supuesto es tan severo y que pone en peligro inminente para la vida. Somos Instituto Superior Universitario Bolivariano. Estamos ya en periodo de matrículas abril-septiembre 2023, ubicados en la ciudad de Loja, al sur del Ecuador, en la calle José Antonio Eguiguren y Bolívar. Desde este año se está ofertando lo que son maestrías
ya cuarto nivel. También puedes venir al instituto y pedir todo tipo de información para que tú puedas acceder y matricularte y ser parte de la institución. Sin duda te va a encantar. Tenemos laboratorios de vanguardia con la última tecnología, aulas virtuales con todo su personal capacitado para que tú puedas aprender. Enfermería, sin duda, una carrera de gran importancia y muy solicitada en la actualidad. Ven y prepárate con nosotros aquí en el Instituto Superior Universitario Bolivariano. En breves estaremos dando paso ya a laboratorios donde se encuentran nuestras apreciadas docentes para tratar de este tema tan importante como es la intervención de enfermería en paciente quirúrgico con trauma abdominal abierto. Damos pasos a nuestras apreciadas docentes. Buenas tardes, nos encontramos en el área de emergencia. Le presento, doctora, a nuestro paciente de 22 años de edad, de sexo masculino, el cual es traído por el ECU 911 hace aproximadamente 15 minutos, los cuales nos cuentan que encuentran al paciente en la calzada mientras fue asaltado por antisociales en los que propinan y varios golpes y realizan una herida con arma blanca. Como ya sabemos, toda herida de arma blanca, ya sea objetos cortopunzantes, son los que pueden comprometer y causar un trauma abdominal abierto. Nuestro paciente, al momento de la exploración física en el lugar, no presenta signos vitales que llamen la atención o alterados, todos dentro de rangos normales. Por lo que el ECU 911, al ver y realizar una exploración física abdominal, encuentra que a nivel de hipocondrio izquierdo presenta evisceración, pero específicamente salida del epiplón mayor o conocido como mentum. Esta parte anatómica es un pliegue de peritoneo que recubre todos los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal, por lo que sospechamos que existe un hemoperitoneo. Al momento lo traen, pero solo logran canalizar una vía, lo tratan como un trauma y acuden a la casa de salud más cercana, que era esta. Colocan un bolo de solución salina porque era lo único que tenían, mientras que se acaba ese bolo y ya por la misma vía se canalizó lactato de Ringer. Es necesario canalizar otra vía calibre 18 para dar un adecuado abordaje a nuestro paciente. Posterior a eso, paciente llega consciente, Glasgow 15-15, no tenía signos de irritación peritoneal, pero llamaba la atención el trauma abierto presentado. A la auscultación de ruidos cardíacos, también ante la sospecha de una herida tóraco-abdominal, ya que la herida, permítame, vamos a descubrir al paciente, se presenta en la parte abdominal superior. Pensábamos que también comprometía órganos tóraco-abdominales, pero no se encuentra específicamente en hipocondrio izquierdo, por lo que, teniendo en cuenta anatomía básica, tanto médicos y enfermeros, asumo que es el que estaría comprometido yeyuno y estómago, por lo que apenas llega el paciente al área de emergencia, se lo prepara para una laparotomía urgente. En ese proceso nos encontramos ahora, ya se dio que nada por vía oral, se está administrando lactato de Ringer y se realizó todo el ABCD del trauma. Por lo que, bajo su criterio, doctora, yo he puesto algunas indicaciones como son valoración por cirugía general. Llega cubierto con apósitos, como usted puede ver, pero no están empapados con solución salina. Ya, antecedentes patológicos del paciente. Entre los que llaman la atención, solo alergia a los antibióticos beta-lactámicos. De ahí no tiene otro antecedente patológico personal ni familiar de importancia, ni antecedentes quirúrgicos que llamen la atención. No toma medicación para nada. No toma medicación. Paciente joven que sufrió un asalto con una arma cortopunzante. Al realizar el ABCD, es conveniente administrar oxígeno por cánula nasal para asegurar una mejor ventilación y extraer todas las muestras sanguíneas para ya pasarlo a quirófano. Los familiares se encuentran informados de todos los procedimientos que se han realizado en nuestro paciente, han firmado el consentimiento informado ya de una laparotomía urgente
y está pendiente la valoración por cirugía general, que como usted sabe, un trauma abdominal abierto va a tener un manejo quirúrgico. Muchas gracias, doctora. Gracias. Como bien dijo nuestro especialista, un trauma abdominal abierto es toda alteración que se va a encontrar alrededor primero en la parte de la piel. Tenemos que tener en cuenta que cuando este se dice abierto es porque lógico está afectado lo que es la parte visceral. El objetivo de dar un mantenimiento, unas intervenciones oportunas es salvaguardar la integridad de mi paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el pacientito? Primerito, previo al aseo de lavado de manos, vamos a ubicarnos y a colocarnos los guantes de manejo como vía de bioseguridad nuestra. Es importante colocarse los guantes en el paciente por el mismo hecho de que no sabemos qué agente contaminante puede que tenga el paciente. Como mi paciente está con su bata, tenemos que cortarla. Cuando se hace una exploración abdominal, tenemos que tener en cuenta que el pecho tiene que estar descubierto, porque allí yo voy a percatarme si existe o no alguna otra lesión, pese a la que ya me describió la doctora. Es importante valorar el estado hemodinámico de mi paciente. En este caso, el Glasgow es uno de los parámetros que vamos a evaluar. En mi paciente tenemos que tener en cuenta que el Glasgow es respuesta verbal, ocular, motora. Entonces, para ver si él está despierto, vamos a hacerle un pequeño movimiento y él tiene apertura ocular. ¿Cómo se llama? Él responde a mis preguntas y si yo en tal caso provocar algún dolor, él va a responder al dolor. Entonces, él sigue con su Glasgow 15/15. Como la médico me dijo que le habían colocado un apósito, tenemos que valorar el apósito de mi paciente. En este caso vemos que está empapado de fluidos, pero son fluidos serosanguinolentos. Importante también realizar una inspección. Como les dije anteriormente, siempre vamos a valorar de que exista o no la presencia de posibles afecciones que pueden encontrarse en mi paciente o nuevas lesiones. Además de esto, yo tengo que percatarme si existe dolor. Cuando yo presiono la parte abdominal, si el paciente presentara dolor, él va a quejarse. Entonces, allí son signos de irritabilidad peritoneal. Tenemos que tener en cuenta también que el mismo hecho de que mi paciente haya sufrido un trauma abdominal penetrante, tienen que existir 3 parámetros que van a evaluarse. Primero, la parte peritoneal, que es la parte delantera del abdomen, retroperitoneal, que son órganos que se van a encontrar posterior, y la parte pélvica. Una vez que yo ya identifico, en este caso, como bien dijo la doctora, hipocondrio izquierdo, asumimos que por la ubicación anatómica está perforado estómago y parte del intestino delgado. Tenemos que tener en cuenta que el intestino delgado es uno de los órganos que más se va a afectar, que corresponde a un 50% que puede perder mi paciente de lo que es la parte hemodinámica. El intestino grueso corresponde a un 40% y la parte hepática un 30%. Cuando hay una perforación a nivel de lo que es intestino, tenemos que tener en cuenta que mi paciente posiblemente tenga una peritonitis, que ya se considera como una infección por la salida de heces que contiene esta área. Posteriormente a esto, hay que actuar de una manera rápida. ¿Por qué? Porque mi paciente puede entrar en sepsis. Importante también auscultar a mi paciente. Cuando yo ausculto a mi paciente, tengo que percatarme que la campana esté viable e identificar si es que existen o no ruidos hidroaéreos. La presencia de ruidos hidroaéreos me va a permitir a mí percatarme si es que existe motilidad o movilidad intestinal. En este caso no la hay, está disminuida. Además de esto, como bien dijo mi compañera médico, es importante realizar una intervención quirúrgica. Pero antes de realizar una intervención quirúrgica, vamos a realizar, por favor, extracción de muestras sanguíneas para saber cómo está el estado hemodinámico de mi paciente. Esto es importantísimo porque no sabemos cuánta cantidad perdió mi paciente tras su herida. Además de esto, vamos a realizar tiempos de coagulación, una biometría, una química, también sodio, potasio, cloro, y también preparar al paciente para que le realicen una ecografía abdominal y saber específicamente en qué parte está lesionada de su parte abdominal. ¿Colocamos compresas? Sí, vamos a cambiar las compresas, por favor. Vamos a poner un apósito húmedo con solución salina
Este apósito se coloca con el objetivo de que no exista distensión abdominal. Tenemos que tener en cuenta que muchas de las ocasiones mi paciente puede que presente equimosis, que es una coloración morada o violácea que se va a encontrar a nivel de lo que es la parte abdominal. Entonces, allí me está indicando a mí que existe hemorragia interna. Entonces, eso también vamos a valorarlo, por favor, si cambia de coloración la piel y si es que empieza a distenderse, porque allí es cuando ya yo encuentro un hemoperitoneum. De cualquier novedad, por favor, avisarnos para inmediatamente pasarlo al paciente a quirófano. Antibioterapia. Antibiótico, vamos, como él es alérgico a los beta-lactámicos que consideramos que son penicilinas y cefalosporinas, vamos a dar clindamicina 600 miligramos junto con gentamicina 240, 30 minutos antes de realizar la cirugía. Y posteriormente dejamos horario cada 8 horas. Para la analgesia. Analgesia, el paciente al momento no presenta mucho dolor. En tal caso, si presentara en este transcurso, vamos a poner Tramal 50 miligramos con onda centro. Es importante colocar un antiemético por el mismo hecho de que el Tramal me va a provocar vómito en mi paciente. De hecho, también es un signo síntoma que puede presentarse tras haber sufrido mi paciente una herida a nivel abdominal. ¿Cuántos litros de oxígeno? Dependiendo cómo está la hemodinamia de mi paciente, si está en menos de 92 litros, por favor, posición semifoliar, le vamos a dejar. No vamos a mover al paciente porque allí es lo que empieza a salir lo que es la parte sanguínea. Entonces, le vamos a preparar con todos los exámenes que dejo y posteriormente a esto, valoración urgente por cirugía para que le revise también y anestesia también. Ya, listo. Cualquier novedad, por favor, me indique. Bien, una vez que hemos recibido las indicaciones y las prescripciones médicas, procedemos a realizar los cuidados de enfermería para el paciente que ha sufrido un trauma abdominal abierto. Primero necesitamos valorar sus signos vitales. Vamos a utilizar el monitor y vamos a colocar los dispositivos para evidenciar cómo está su estado fisiológico. Es importante en este tipo de pacientes tener el control estricto de lo que es el estado hemodinámico del paciente. Por lo tanto, se debe vigilar constantemente lo que es el sangrado del paciente y asimismo los signos vitales que el paciente presenta. Es por este motivo que el paciente debe permanecer con el control de signos vitales a través del monitor para que sea a través de esta pantalla donde nos refleje los signos vitales y asimismo vigilar el estado de conciencia de nuestro paciente. A continuación, continuamos con la toma de signos vitales. En este caso, estamos realizando la toma de lo que es la saturación de oxígeno, ya que nuestros pacientes que se encuentran hemodinámicamente inestables tienden su saturación de oxígeno a disminuir. Por lo tanto, al comprobar en el monitor de signos vitales, observamos que se encuentra con una saturación de 87%. Lo que quiere decir que a nuestro paciente debemos compensar el oxígeno que no está llegando a su torrente sanguíneo a través de un dispositivo. En este caso lo podemos hacer con una cánula nasal, siempre considerar la condición anatómica de nuestro paciente. Es un paciente adulto, por lo tanto, el material que se va a utilizar es una cánula que sea para adulto. Esta cánula está formada por un material que es de plástico, que no va a causar en nuestro paciente alergia y debemos conectarlo a través del oxígeno, ya sea a través de pared o a través del tanque de oxígeno. Asimismo, en este dispositivo, en el tanque de oxígeno, debemos vigilar en el manómetro lo que es la presión, la cantidad de oxígeno que tiene nuestro tanque y observar que nuestro tanque de oxígeno se encuentre conectado al humidificador. ¿Por qué conectamos el humidificador? Para que este gas que se está administrando a nuestro paciente sea humidificado y no pase directamente. Por lo tanto, va a evitar que en nuestro paciente se produzcan quemaduras, que se irriten las fosas nasales y asimismo vamos a evitar que se produzca una epistaxis que se conoce como el sangrado nasal. Conectamos el extremo distal directamente hacia el manómetro en donde se encuentra el humidificador y procedemos a colocar directamente a las fosas nasales de nuestro paciente. Nuestro paciente va a permanecer conectado con este dispositivo aproximadamente a 2 litros de oxígeno por minuto.
Vamos a vigilar que la cantidad de oxígeno sea la correcta para poder registrar en el formulario Cardex y asimismo vamos a vigilar las fosas nasales de nuestro paciente que no se encuentren resecas. En caso de que éstas se encontraran resecas, debemos realizar la limpieza y humedecer con una solución acuosa no aceitosa para evitar el riesgo de nuestro paciente. Asimismo, la presión y la cantidad de oxígeno administrada con este dispositivo no debe sobrepasar lo que son los 4 litros de oxígeno. En tal caso que se requiera 5 litros, debemos hacerlo con una mascarilla nasal para evitar el riesgo que nuestro paciente puede presentar epistaxis y asimismo vigilar lo que son la fuga del oxígeno hacia los ojos de nuestro paciente y asimismo vigilar lo que son las zonas de presión que se pueden presentar en el pabellón auricular de nuestro paciente. Una vez que hemos colocado lo que es el oxígeno a nuestro paciente, debemos a continuación colocar las compresas ¿Me circulas? Sí. a nuestro paciente para evitar el sangrado o manejar la hemorragia en nuestro paciente. Ya, para ello vamos a proceder a colocar y a retirar los apósitos que, como ustedes pueden observar, están completamente empapados de líquido hemático. Una vez que hemos retirado esos apósitos, procedemos a colocar compresas, las cuales van a cumplir la función de sujetar, de cubrir esa herida que está abierta. De igual manera, van a cumplir la función de mantener una temperatura para que el paciente no pierda el calor por la salida del líquido. Hacemos todo esto con el objetivo de contener la hemorragia de nuestro paciente. Recuerden que nuestro paciente luego de ello va a pasar a quirófano, entonces debemos también verificar que nuestro paciente se encuentre con la higiene adecuada para poder dar el paso a quirófano en donde va a ser tratado quirúrgicamente. Colocamos en la herida de nuestro paciente y hacemos presión tratando de contener lo que es también la hemorragia. Estas compresas deben ser con líquido frío. Al colocar lo que es frío en nuestro paciente, vamos a hacer que la herida o el vaso se contraiga, por lo tanto, el flujo sanguíneo va a disminuir. Ese es el objetivo de colocar estas compresas que son frías y colocamos, haciendo presión, siempre vigilando los signos vitales de nuestro paciente, el estado de conciencia. Bien, una vez que hemos cubierto la herida con nuevos apósitos, vamos a proceder a obtener un acceso venoso para tomar las respectivas muestras y proceder a enviar y obtener los resultados para valorar en qué se encuentra nuestro paciente. Para ello necesitamos material, como ya nos indicó el médico, tenemos que canalizar con una vía número 18. Asimismo, pasar solución y medicación prescrita para poder pasar más adelante a nuestro paciente a la cirugía. Al momento de valorar un acceso venoso, tenemos que verificar cómo se encuentra una vena de grueso calibre, el cual va a facilitar la introducción de líquidos y más que nada nos va a servir para la administración de todos los medicamentos que va a recibir. Recuerden siempre primero, antes de realizar la canalización de una vía, contar con todos los materiales requeridos para este procedimiento. Por lo general siempre suele estar una sola persona, entonces esta es la importancia para evitar la contaminación que se produce en el momento de que tenemos ya la extracción de la muestra sanguínea. Recuerden que debemos extraer la muestra para que puedan ser analizadas y asimismo tener un resultado oportuno previo a lo que es el pase a quirófano de nuestro paciente. Colocamos siempre el torniquete aproximadamente unos 5 centímetros arriba de donde vamos a realizar la punción. Debemos siempre lograr una vena de grueso calibre, ya que nuestro paciente está con el riesgo de hemorragia que se puede presentar asimismo en quirófano. Y lo que se quiere conseguir a través de esta vena de grueso calibre es poder compensar si es que se presentara esta complicación a través de una fluidoterapia, ya sea en el caso que se requiera también administrar algún hemoderivado, como lo es sangre. Para ello colocamos el torniquete haciendo presión. Una vez que ya tenemos la vena dilatada, podemos hacer la punción en una vena basílica o también en la vena media antebraquial para
obtener este acceso de grueso calibre. Como vamos a realizar también la extracción de muestra sanguínea, debemos preparar lo que son los 3 tubos para ello. El orden en que realizamos la extracción de la muestra sanguínea, primero va a ser el tubo de color rojo, ya que este no contiene ningún aditivo, seguido del tubo de color azul o celeste y finalmente por el tubo de color lila. El tubo de color celeste y lila contienen aditivos, por lo tanto, estos deben agitarse para lograr homogenizar la muestra y evitar que así esta muestra se pueda coagular. Para canalizar procedemos a insertar siempre la aguja del catéter con el bisel hacia arriba, ya que será nuestra guía, nos permitirá visibilizar lo que es la muestra de sangre. Hacemos la introducción de estas agujas en un ángulo de 45 grados. Una vez que ya tenemos visible el retorno venoso de nuestro paciente, procedemos a retirar lo que es el torniquete. Aseguramos la vía siempre previo a ingresar todo el catéter y procedemos a colocar o extraer la muestra sanguínea en los 3 tubos. Entregamos a nuestra compañera circulante. Recuerden que estos tubos siempre deben ser previamente rotulados y asimismo se debe llenar lo que es el formulario en donde constan los datos de identificación de nuestro paciente, el pedido que se va a realizar y se debe transportar esto en un cooler para mantener lo que es la temperatura adecuada de la muestra. Una vez que ya se ha logrado extraer la muestra sanguínea, se debe proceder a colocar lo que es el equipo de venoclisis. Siempre se debe colocar lo que es una llave de 3 vías para tener 3 accesos diferentes de una misma vena o de una misma venita que nos permita el acceso y poder administrar ya sea medicamentos simultáneamente. Siempre rotulamos la vía con la fecha que se canalizó, el número de catéter, en este caso hemos utilizado un número de catéter número 18 y también la inicial de la persona responsable de canalizar esta vía. Una vez que ya tenemos y hemos comprobado que la vena se encuentra permeable, debemos preparar los medicamentos para que sean administrados. Como hemos utilizado material que es cortopunzante, este debe desecharse correctamente en el guardián para evitar el riesgo de que la persona que se encarga de tratar este material se pueda infectar o contagiar a través de una patología si se pudiera funcionar con este material que se pudiera encontrar contaminado. Bien, vamos a administrar los medicamentos. Tenemos indicado el pase de la gentamicina, 240 miligramos, y la claritromicina, 600, clindamicina, 600 miligramos. Los medicamentos los vamos a colocar en el microgotero, el cual va a facilitar una dilución y una mejor administración para evitar las futuras complicaciones. De igual manera, tenemos que valorar que la administración sea correcta y registrar estos medicamentos en el CAREX. En el caso que mi paciente presente el dolor, procedo a administrar el analgésico que está prescrito, como es el Tramal. Los 50 miligramos diluidos de igual manera en 50 cc de solución salina o 100 cc de solución salina. Listo. Una vez que ya hemos administrado los medicamentos que son correspondientes para nuestro paciente, recuerden siempre verificar la prescripción del médico, realizar la correcta dilución. En sí debemos aplicar lo que son los días correctos y asimismo debemos registrar en el formulario CARDEX. ¿Por qué es la importancia de registrar en este formulario? La importancia está en que la historia clínica es un documento médico legal y este nos va a permitir que todo documento o todo procedimiento que sea realizado sea prescrito legalmente y sea documentado bajo prescripción médica y siempre debe registrar con la firma del profesional que está a cargo de realizar este procedimiento. A continuación vamos a realizar también lo que es el sondaje vesical que corresponde para nuestro paciente. Recuerden que estamos realizando los cuidados previos para que nuestro paciente pueda pasar a quirófano y todo paciente que va a estar en quirófano debe
acudir a quirófano con una vía canalizada. En este caso necesitamos dos, ya que nuestro paciente presenta el riesgo de hemorragia. Asimismo, debemos administrar el antibiótico terapia que lo hemos realizado. Este medicamento se lo debe realizar por lo menos 30 minutos antes del pase a quirófano y asimismo colocar el sondaje vesical a nuestro paciente. Nuestro paciente también se encuentra en NPO. ¿Por qué se encuentra en NPO? Se encuentra en NPO ya que debemos evitar el riesgo de broncoaspiración de nuestro paciente que se encuentre ya sea en quirófano o también en un postoperatorio inmediato. A continuación procedemos a realizar lo que es el sondaje vesical. Por fines prácticos lo vamos a realizar a través de un simulador para que pueda ser detallado específicamente cuál es el proceso correcto a seguir para este procedimiento. Bien, los materiales que vamos a utilizar para la colocación de la sonda vesical, tenemos una sonda Foley número 16 o 18, dependiendo del tipo de paciente que vayamos a colocar, una bolsa recolectora de orina, gel lubricante para poder introducir el dispositivo, una jeringa con solución salina. Necesitamos de igual manera guantes estériles, ya que es un procedimiento estéril, y necesitamos pues un campo de ojo en el caso que lo requiera, ¿sí? Vamos a colocarnos los guantes estériles para realizar el procedimiento. Hay que tomar en cuenta de igual manera que para fijar esta sonda vesical necesitamos esparadrapo y para tomar en cuenta que esta pues quede fijada. La técnica que voy a utilizar en este caso va a ser una técnica de guante abierto, tomando en cuenta que debo evitar contaminar la parte interna al momento de colocarme los guantes, ¿sí? Ya, es importante siempre para este procedimiento contar con una persona que se encargará de realizar los cuidados específicos para este procedimiento y de una persona que se encargue de circular. Procedemos a entregar a nuestra compañera sin contaminar el extremo de la sonda vesical y asimismo entregamos gel lubricante, ya que debemos evitar dañar lo que es la uretra de nuestro paciente. Previo a realizar este procedimiento, siempre debe realizarse una limpieza de lo que es la zona genital de nuestro paciente. A continuación, se procede a observar lo que es el meato para a través de la uretra poder ingresar lo que es la sonda, siempre conservando la misma presión. Y una vez que ya hemos ingresado aproximadamente de 15 a 20 centímetros de esta sonda, observamos que ya hay la salida de orina, procedemos a a ingresar unos 3 centímetros más de lo que es la sonda para poder asegurar y asimismo entregamos el extremo del que es la bolsa recolectora de orina. Una vez que hemos colocado la sonda con la bolsa recolectora, procedemos a insuflar el balón. Al momento de insuflar el balón hay que tomar en cuenta registrar qué cantidad de líquido vamos a ingresar, justamente porque al momento que vamos a retirarla necesitamos extraer la misma cantidad. Cuando nuestro paciente se encuentra encamado, como tenemos aquí a nuestro paciente, recuerden siempre que la bolsa recolectora no debe sujetarse nunca en el piso, sino en el apartado que contiene la cama para que no se pueda realizar una contaminación de lo que es la orina. Asimismo, cuando ya observamos la salida de orina, se debe verificar las características de esta. Si fuera orina con presencia de sangre, que se conoce como hematuria, reportar al médico y asimismo registrar en lo que es el reporte de enfermería. Una vez que ya hemos colocado, procedemos a fijar y a registrar datos, sobre todo la fecha de la colocación de la sonda vesical, el calibre de la sonda y la cantidad de solución o agua estéril que se haya colocado. Debemos de igual manera tomar en cuenta registrar la salida de los líquidos y las características que se van a evidenciar en este caso de la orina, sobre todo para poder notificar en nuestro reporte de enfermería. Finalmente, hemos ya fijado la sonda, vamos a proceder a retirarnos los guantes estériles que pues nos ayudaron para la colocación de la misma. Como procedimiento final se podría decir, se realiza la higiene de manos para poder continuar con
Las demás intervenciones. Hay que tomar en cuenta que como es un paciente prequirúrgico, necesito volver a valorar sus signos vitales y proceder a revisar toda la historia clínica, ya que este va a pasar a quirófano. Asimismo, es importante recordarles a ustedes que como personal de enfermería debemos estar capacitados para poder afrontar las situaciones de emergencia que se puedan presentar en nuestro paciente. Siempre cuando un paciente se encuentra eh, en un hospital por un trauma, en este caso trauma abdominal abierto, debemos vigilar los constantes vitales de nuestro paciente. Los cuidados de enfermería se basan siempre en dos. El primero que va a ser los cuidados básicos de enfermería y los cuidados específicos. En este caso, los básicos se van a enfocar en la higiene de nuestro paciente, vigilar los signos vitales de nuestro paciente, evitar en este caso, si nuestro paciente permaneciera luego de lo que es la recuperación de su postoperatorio, hospitalizado por un tiempo prolongado, vigilar lo que son las úlceras por presión. En cuanto a los cuidados específicos, debemos vigilar siempre la presión intraabdominal de nuestro paciente. Si nuestro paciente luego de la cirugía se encontrara con algún drenaje, vigilar el sangrado de este drenaje y asimismo debemos vigilar lo que es el estado neurológico de nuestro paciente y las pupilas. El estado neurológico de nuestro paciente lo podemos verificar o el estado de conciencia a través de la escala Glasgow. Importante vigilar lo que es la diuresis de nuestro paciente y asimismo vigilar estrictamente el control del balance hídrico. Una vez que ya hemos realizado todos estos procedimientos con nuestro paciente, debemos siempre registrar en la historia clínica y asimismo comunicar las novedades que se presenten con nuestro paciente al médico para que se pueda solucionar inmediatamente. De igual manera, debemos valorar el riesgo de hipotermia que puede sufrir nuestro paciente, ya que al momento presenta una herida abierta de moderada cantidad y de igual manera tenemos que valorar constantemente las compresas. Si mi paciente no ingresa inmediatamente como se lo tiene planificado a quirófano, es necesario seguir valorando el lecho de la herida y registrar en nuestro reporte de enfermería. Volvemos a valorar los signos vitales, donde podemos observar que ya se encuentra 90% la saturación de oxígeno, significa que se ha podido corregir el nivel de oxígeno en la sangre de nuestro paciente. Podemos observar de igual manera que se encuentra administrada la solución salina y también los medicamentos que estaban prescritos. Como mi paciente ya no presenta signos de dolor, procedo a registrar de igual manera que en este caso esta molestia se ha aliviado y se ha controlado. No tengo que olvidarme de valorar de igual manera el estado de conciencia, como ya se lo mencionó, justamente porque nuestro paciente puede presentar una descompensación. Si por A o B razones mi paciente llegase a presentar una complicación, yo como enfermera tengo que notificar inmediatamente todos los cambios bruscos que se puedan presentar durante el proceso de ingreso a quirófano. Si por A o B razones mi paciente amerita o necesita una cantidad de sangre, de igual manera tengo que notificar, ya que justamente por eso se hicieron los exámenes de laboratorio. Pedir de manera más factible al familiar que se encargue del trámite en el caso que se pueda requerir y de no ser así, pues buscar en este caso la medicación que amerite. Luego de realizar estos cuidados, tengo que de igual manera valorar cómo se encuentra mi paciente, si presenta alguna novedad. Necesito asimismo mejorar la calidad de la posición, que pues se encuentre oxigenando de la mejor manera. ¿Sí? Estamos por culminar lo que es la parte práctica, sin antes a ustedes comentarles que aproximadamente se considera un traumatismo como la causa principal de la muerte en las personas menores de 45 años, específicamente lo que es el trauma abdominal, se relaciona con el 10% de la muerte en este tipo de personas. Importante en ellos debemos vigilar lo que se conoce la triada letal, que es la coagulopatía, acidosis y con la hipotermia. Por lo tanto, nuestros cuidados como enfermeros deben estar basados en evitar estas tres complicaciones que se puedan presentar. A continuación, damos el paso a nuestra compañera que se encuentra en el set.
Muchas gracias a todas nuestras estimadas docentes por habernos mostrado esta clase práctica, sin duda de gran importancia para ratificar nuestros conocimientos en cuanto al trauma abdominal abierto. No sin antes dar nuestros saludos a quienes se conectan semana tras semana para observar nuestro programa. Agradecemos a todos ellos, como son Mayra Joana Yaguana, que de paso nos ha hecho una pregunta, que cuánto tiempo puede vivir un paciente luego de tener una peritonitis y no haber recibido atención médica. Bueno, sin duda, se va un poquito fuera del tema del día de hoy, pero vamos a responder esa pregunta. Sin duda, la peritonitis es una enfermedad muy grave que atenta contra la vida de la persona y es una emergencia, ¿sí? Esto recordar que la peritonitis es la acumulación de líquido en el abdomen por diferentes causas, pueden ser incluso por una apendicitis que evolucionó durante el transcurso de algunos días o horas y por supuesto llegó a un punto en que ya esa apéndice no soportó más y hablemoslo, salió su contenido y produjo una infección a nivel de toda la cavidad abdominal. Cuando se produce una peritonitis, la persona al cabo de minutos, horas puede fallecer. Sin duda es una emergencia y es muy grave para la vida. Pasamos a nuestros saludos, así como también a Diana León, a Katy Abad, Yandy Robles, Edith Chamic, Andrés Villamar, Patti Guasha, asimismo a Edmundo Urdiales Daniela, María Alexandra Molina, Katia Abad, Guamán Maribel, Yandri Robles, y a todos quienes se conectan, muchísimas gracias por estar siempre atentos y sin duda estaremos dándoles nuestros saludos en medida que avancemos a leer, porque son sin duda muchísimos los que se conectan semana tras semana y nos motivan a cada día seguirnos preparando para ustedes en cuanto a estos temas de gran interés. Sin duda, hoy día hemos tratado un tema muy importante como son la intervención de enfermería en cuanto a lo que es un trauma abdominal abierto. Recordemos que existe la definición de trauma abdominal, que es aquella que implica en el compartimiento abdominal por diferentes causas, por diversas causas, lo que va a producir un daño a nivel de lo que es la pared abdominal o puede ser a nivel de las vísceras. Recordamos aquí que nosotros vamos a tener dos tipos de traumas abdominales, que van a ser los abiertos y van a ser los cerrados. Hablando de los cerrados, son aquellos que van a estar dados o implícitos por un objeto contuso, romo, y que va a producir un trauma cerrado. Usted no va a ver que pérdida de solución de continuidad de la pared abdominal o de las vísceras de cualquier órgano en la pared abdominal. Y el trauma abierto es aquel que se pierde la solución de continuidad en la pared abdominal u órgano abdominal. Recordando que el trauma abdominal no solo nosotros vamos a explorar la cavidad abdominal, sino también se implica a nivel de lo que es el compartimento también de lo que es la parte pélvica, porque muchas de las causas implican los dos compartimentos. No solo vamos a ver un trauma abdominal, netamente una exploración física a nivel del abdomen, sino también explorar la parte pélvica. Entre las causas, pues tenemos muchísimas y entre ellas pueden estar los accidentes principalmente de tránsito, los accidentes aéreos, también tenemos, por supuesto, el incremento de la delincuencia en la cual se ha visto, pues, incrementada sobre todo en las grandes ciudades, así también como son los deportes que son bastante hoy en día competitivos, se han vuelto intensos y cualquiera de estas causas puede llevarnos a un traumatismo abdominal. Y si bien llevamos en el traumatismo abdominal, recalcar que pueden ser de dos formas, cerrados y abiertos. Como es en el caso del día de hoy, hemos hablado y hemos tratado acerca de lo que es la intervención de enfermería en un paciente quirúrgico con un trauma abdominal abierto. Es así que tenemos que tener vital importancia y recordar que el trauma abdominal abierto es
algo emergente. Cuando hablamos de emergencia, queremos decir que es peligro inminente para la vida. O sea, no podemos esperar muchos segundos, minutos, porque ese paciente puede fallecer. Recordemos también que para nosotros tratar un traumatismo, un trauma abdominal abierto, tenemos que tener la pericia, la capacitación, la preparación para tratar. Muchas de las veces estos traumatismos abdominales abiertos, el paciente produce la muerte por simplemente porque produce un shock hipovolémico, un shock neurogénico por el dolor, y ese paciente inmediatamente puede incluso fallecer porque los traumatismos abdominales abiertos son sumamente graves y atentan para la vida. Somos Instituto Superior Universitario Bolivariano. La carrera de enfermería, una carrera sin duda de gran demanda hoy en día y con amplio espacio para laborar. Recordamos que estamos ubicados acá en la ciudad de Loja, en las calles José Antonio Eguiguren y Bolívar, en pleno centro de la ciudad. Somos categoría A, lo que sueñas, lo que quieres ser. Le recordamos también a toda nuestra ciudadanía que estamos ya en periodo de matrículas abril-septiembre 2023. Cualquier información que desees obtener, puedes hacerlo, visitar nuestros canales como son nuestras páginas de Facebook, nuestros Instagram. Puedes ingresar a las páginas www.tbolivariano.edu.es y poder adquirir toda la información que tú necesitas para ser parte del Instituto Superior Universitario Bolivariano. Agradecemos siempre a nuestros auspiciantes como son el Larkin Community Hospital de Miami, que son nuestros auspiciantes y que tú también, al formarte aquí en nuestra institución o al tener ya un título en la carrera de enfermería, puedes ingresar a este programa del Larkin Community Hospital de Miami, donde dar inserción laboral a los enfermeros. Hay algunos requisitos que tú necesitas cumplir, pero sin duda es una oportunidad que te da a ti para que puedas trabajar y para que puedas abrir tus conocimientos. Recuerda que el Larkin Community Hospital de Miami es nuestro auspiciante aquí en el Instituto Superior Universitario Bolivariano. Asimismo, a todos nuestros auspiciantes que siempre nos están colaborando, como son el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y al Seguro Social de Loja, especialmente al Hospital Manuel Ignacio Monteros de Loja. En esta semana hemos sido partícipes de Casa Abierta para toda nuestra comunidad estudiantil, para todos los jóvenes que deseen venir, informarse y conocer nuestras instalaciones y el programa de enfermería, cómo está todo su contenido. Quedas cordialmente invitado para que tú vengas y puedas conocer. Somos Instituto Superior Universitario Bolivariano. Lo que sueñas, lo que quieres ser. Le saluda la doctora Zaida Zapata Aguirre, especialista en medicina familiar. Sin duda, estamos agradecidos con toda nuestra comunidad que se conecta semana a semana. Gracias.